Pues muy bien, queridos hermanos y hermanas, todos. Vamos a seguir nuestro comentario y meditación en este gran capítulo 8 de la Carta a los Romanos, donde ya se concretan de una manera completamente determinada los grandes misterios y secretos de nuestra salvación. Porque en esta carta se habla de cosas como la situación de la humanidad, en primer lugar, tanto de paganos como de judíos. ¿Os acordáis de los principios de la carta, verdad? Cómo al final llegaba a la conclusión el apóstol Pablo de que no hay justo ni aun uno. No olvidemos esta frase. No olvidemos esa frase. No hay justo ni aun uno. Lo cual ya en sí califica de una forma determinante todo lo que es y contiene la obra de salvación en el propósito de Dios. Puesto que no hay justo ni un uno, y eso viene de la herencia del pecado de Adán, porque el pecado entró por un hombre, dice la Escritura, y por ese hombre pasó a todos los demás, a todos los humanos, naturalmente, lo que quiere decir, a todos los seres humanos, hombres, mujeres, todos. Es más, cuando venimos a este mundo llevamos ya la huella del pecado y llevamos todo lo que significa el mal que posteriormente se ha de desarrollar en nuestra vida. Esto tiene mucho que ver con la doctrina de la predestinación. Es la premisa de todo. ¿Por qué tenía Dios que predestinar? Si, por otro lado, Él creó al ser humano a su imagen y semejanza, y por lo tanto también tenemos una voluntad. Tenemos una voluntad. Como tenemos otras facultades intelectuales, otras facultades morales. Pero ¿por qué se fijan las Escrituras en la voluntad del ser humano? Se fija en la voluntad porque la Escritura nos habla de una voluntad que está prisionera, que está encadenada, como los reformadores se cuidaron muy bien de explicar en aquella obra de Martín Lutero, que hemos ya también mencionado, la voluntad presa, prisionera. En el mundo, los filósofos, los pensadores, incluso los teólogos, todos estos, en su gran mayoría, sobre todo hoy en nuestros tiempos, hablarán de la voluntad como de la voluntad libre. Y esa idea de voluntad libre la aplican a todo, incluso a la salvación que Dios nos ofrece. Y así es frecuente oír en las iglesias que esa salvación depende de que tú quieras o no quieras. Si tú quieres, bien; si no quieres, pues continúas lo mismo. Pero no nos hablan de la voluntad de Dios y no nos hablan del fracaso y de la debilidad de la voluntad humana. Y el apóstol Pablo se esfuerza en decirnos claramente que no hay justo ni aun uno,
y que nuestra voluntad está bajo el poder del pecado. No es libre. No es libre en las cosas espirituales. No es libre en cuanto a las decisiones que se refieren a la salvación. Uno no tiene más fe o menos fe según su voluntad. Uno no se arrepiente o deja de arrepentirse según un acto de su voluntad. Uno no se convierte en justo delante de Dios por una decisión suya. Y al contrario de lo que oímos en muchos lugares, en muchas iglesias también, pues parece que todo se reduce en ellas a un acto puntual que es la decisión. La decisión. En algunos lugares casi se llega al ridículo de decir, si levantas la mano, ya serás salvo. O si vienes aquí hasta el púlpito, donde está el pastor, si vienes hasta aquí andando tú por tu pie, ya con eso ya serás salvo. Como naturalmente se refieren al simbolismo de todo eso, ¿verdad? Levantar la mano, venir andando aquí hasta el frente de la sala de culto y cosas parecidas. Si repites esta oración conmigo, también serás salvo. Y bueno, es tan simplista, tan barato, que muchos parece que pueden repetir eso muchas veces y estar más seguros cada vez que lo repiten. Lamentablemente eso se ha convertido en un sistema, el sistema decisionista, el sistema de las decisiones, e incluso sirve para blasonar y para enorgullecerse de que yo he dado testimonio, como diciendo, por lo tanto soy salvo, porque he hecho este acto. Pero casi no se habla de lo que Dios ha hecho, y menos aún se habla de la predestinación. Y la predestinación, por lo tanto, se convierte en un enemigo para muchos, en algo horroroso, en algo tétrico, en algo que parece como si hundiera nuestra propia personalidad. Pero claro, aquí tenemos las Escrituras para frenar esas ideas, porque no solamente está la palabra, sino que también está la explicación de la palabra. La palabra aparece en muchos lugares, a lo mejor no tantos como otras palabras, pero suficientes en las cartas de Pablo y sobre todo en toda la historia del pueblo de Dios desde el principio, como Dios ha elegido a Israel, como Dios le dice a Israel, su pueblo, que no lo ha elegido porque sean mejores, porque sean más poderosos, porque sean más sabios o inteligentes, sino por cuanto no eran nada, también Dios se fijó en ellos y no en otras naciones. Eligió al menor de ellos. Pero ni siquiera eso es la causa de la elección. No es nada, en más o en menos. No hay nada en la persona elegida o en la comunidad elegida, cuando es un pueblo, que sea contado como un mérito, algo que nos distinga de otros. Dios no elige a aquellos que son mejores, que tienen mejor conducta, que son más voluntariosos, que son más dadivosos, que tienen mejor carácter. No, la elección de Dios no tiene nada que ver con todas esas cosas. Eso nos lo dice el apóstol en esa otra gran carta que menciona, aparte de Romanos, que menciona esta cuestión
como es la carta a los Efesios. Ahí en esa carta y en su capítulo 1 precisamente dice que Dios nos escogió en Él, en el Mesías, en relación con el Mesías o por la comunión con el Mesías. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Primera cuestión es que cuando todavía no existíamos, cuando todavía no existía el ser humano, el género humano, pues Dios nos había escogido y nos conoce desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Nos conoce a cada uno por nombre, conoce toda nuestra vida, conoce nuestros pensamientos. En definitiva, nada hay oculto a Él, pero dice exactamente que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad. Su voluntad, no la nuestra. No fue nuestra decisión, no fue una oración repetida, no fue algún acto de servicio, no fue el que nos amoldamos a la vida en una iglesia, no es nada de esto, sino según la complacencia de su voluntad. Efesios 1:5, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. La gracia de Dios es una dádiva gratuita. No hay transacción, no hay intercambio, no es que esa buena voluntad de Dios llega a nosotros en compensación por algo que hayamos hecho, sino que es gratuita en relación con la obra de nuestro Señor Jesucristo, en el que tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia, dándonos a conocer, versículo 9, Efesios 1:9, el misterio de su voluntad, según su complacencia que se propuso en sí mismo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea que aquí hay unas expresiones encadenadas que son demoledoras. Digo demoledoras para los que defienden la posición contraria. Porque aquí nos dice que es según el propósito o el designio del que hace todas las cosas según el propósito de su voluntad. De manera que aquí lo que cuenta, desde antes de la fundación del mundo, del universo, por lo tanto, antes de nuestro nacimiento, antes de nuestra concepción, antes de todo, es que Dios nos ha predestinado individualmente, sin mérito, sin obras a cambio, sin decisiones nuestras, sin participación nuestra. Es lo que nos está diciendo, que hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Podría parecer que
gente que lee la Biblia, que tiene la Biblia en sus manos, leyendo esto y conocen, debieran de conocer por lo menos algo sobre los atributos de Dios, el Dios de gracia, de misericordia, de justicia, el Dios de sabiduría, etc. Sabiendo todo esto, ¿qué miedo puede haber de ponerse en las manos de ese Dios? ¿Qué miedo puede haber o qué inconveniente de decir, de creer, de vivir con la convicción de que Dios nos ha elegido y predestinado? Cuando digo nos ha elegido, hablo de todo el pueblo de Dios, de los que realmente son redimidos, de los que estamos aquí, de los que están en cualquier iglesia. Y por eso no se entiende esa lucha contra la doctrina de la predestinación. Ya digo, es más, hay muchos que la presentan como si fuera una amenaza, como aquella historia del teatro que os contaba la semana pasada, ¿verdad?, de que al final el protagonista de la pieza de teatro llega a un estado de duda y de darle vueltas a todo, que en lugar de creer en el amor de Dios, en la gracia de Dios, en el perdón de Dios, llega a pensar que tal vez él no es predestinado, como si eso fuera una lotería, que tal vez a él no le ha tocado. Eso es verdaderamente ridículo, porque nunca en la Biblia se habla de la predestinación en esos términos. Nunca se habla en términos que nos dejen con duda. La doctrina de la predestinación es el mejor antídoto, el mejor remedio contra la duda, porque nos asegura que Dios ha hecho esto si hemos abrazado y creído en la obra y en la persona de Jesucristo. Y aun eso no ha sido un mérito nuestro. Hemos llegado a la fe en Jesucristo, hemos llegado a depositar todo nuestro futuro aquí en este mundo y más allá. Hemos depositado todo nuestro futuro en sus manos. Y lo hemos hecho porque el Espíritu de Dios nos ha movido a ello. Es evidente que la Biblia quiere quitarnos con eso todo mérito en esta condición que tenemos de elegidos o predestinados. Porque naturalmente la palabra predestinación quiere decir que de antemano Dios nos fija un destino eterno. Y ese destino es la salvación. Hay gente entre los teólogos que habla de una doble predestinación. Esa idea no aparece en la Biblia, y el nombre menos, ¿verdad? El título ese de doble predestinación no aparece nunca, ni falta que hace. Y con doble predestinación quiere decir, o presentan a un Dios que está seleccionando tú aquí, tú allá, tú aquí, tú allá. Tú vas a salvación y tú vas a condenación, como si Dios, en fin, en un acto de su voluntad, tuviera que escoger de un capazo de manzanas, pues las buenas y las malas. Esa idea no aparece en la Biblia, es absurdo. Y es más, parece mentira que se hable de doble predestinación. ¿Por qué no es así? Pues simplemente porque
Cuando leemos la Biblia se nos dice que en el principio el ser humano transgredió la orden de Dios, el mandamiento de Dios. Por la transgresión de un hombre entró el pecado y el pecado pasó a todos. De manera que no hay nadie bueno para, digamos, sacarlo del capazo de las manzanas y ponerle, mira, este es bueno, porque no hay justo ni un uno. No hay nadie que Dios pueda, en una hipotética doble predestinación, decir, yo elijo a unos para la salvación y a otros para condenación. No, si es que la Biblia dice, alto, si es que ya todos estamos perdidos desde el origen. Es que ya todos en Adán hemos transgredido el mandamiento y somos transgresores. Es que todos estamos en la condición de injustos. Por tanto, ¿de qué doble predestinación se habla? Dios no necesita catalogar a unos y a otros, y a unos llevarlos a un lado y a otros a otro. No es necesario. Porque en nuestra relación con Adán, con el primer hombre que transgredió su ley, ahí estamos todos también condenados. Naturalmente, estamos hablando de condenación desde el punto de vista espiritual, religioso, y estamos hablando de condenación en cuanto al juicio de Dios. No existe, pues, esa doble predestinación ni falta que hace. Hay una predestinación que es la predestinación para salvación. Predestinación para salvación. En Él estamos predestinados, y dice aquí a los que predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, está diciendo en Romanos 8:29, a los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. De manera que hay una elección divina y un destino ya predeterminado, que es el destino de la salvación, de la gracia de Dios. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también declaró justos, y a los que declaró justos a estos también glorificó, dice el versículo 30 de Romanos 8. De forma que el plan no puede estar más concretado ni más claro en cuanto a que todo se hace, como dice la carta a los Efesios, como dice esta misma carta, en que Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. De manera que, queridos hermanos, la doctrina de la predestinación no es un horror, como si pudiéramos en cualquier momento perder esa salvación nuestra. Eso también está en los muchos errores que hay en las iglesias evangélicas, porque hay muchas que dicen, en fin, yo no sé si son muchas o pocas, porque tampoco tengo tanta relación, pero hay un buen número de gente, no solo aquí en España, en todo el mundo, que cree que la salvación se pierde, que la puedes perder. Si la pierdes es porque nunca la has tenido. Lo que no puede ser es que aquellos que son elegidos de Dios, aquellos que han sido predestinados a vida eterna, pues efectivamente recogerán el fruto de esa decisión divina. La decisión es de Dios.
el galardón final, la corona de gloria, el reino de los cielos, la vida de bienaventuranza eterna, eso es decisión de Dios. Aquello que Dios da, aquello que Dios regala, indudablemente queda ahí como posesión nuestra, con la garantía de que Dios no retrae sus dones, no quita lo que ha dado, porque si alguien renuncia, si alguien apostata, cae de un estado de una promesa que Dios le ha hecho, si cae es porque no ha sido realmente regenerado. Porque aquí la cuestión es que todas estas verdades y doctrinas se entrelazan entre sí. Todo es una red perfecta. Todo está entrelazado. No puede una cosa caer sin que se caiga todo. No es que o sí o no. Somos creyentes en Jesucristo, confiamos en el sacrificio que se realizó en la cruz, en el valor de la sangre derramada, en una cruz que fue el símbolo de la ignominia, del juicio de Dios sobre su propio Hijo, el cual nos representaba a nosotros. Si eso es así, esa salvación no se puede perder porque ya se ha pagado el rescate por cada uno de aquellos que realmente se han arrepentido de sus pecados, luchan para no volver a caer en eso, luchan, sinceramente, quieren mejorar, quieren honrar a Dios con su vida, con sus obras, sus hechos, de aquellos que aman la palabra escrita, se alimentan de la palabra, porque la palabra fortalece nuestra fe. La fe viene por la palabra de Dios. Y todos estos, entonces, tienen la garantía de la promesa de Dios y pueden estar seguros. Pueden estar seguros. En este pasaje de hoy, de la carta a los Romanos, a partir del versículo 31, y me perdonáis por extenderme en el tema propiamente de la predestinación, porque hay cosas que creo que necesitan esa insistencia. A partir del versículo de 31, Romanos 8, 31, el apóstol precisamente nos va a hablar de la seguridad de la salvación, como para garantizarnos que lo que Dios ha prometido, en las condiciones que Él ha prometido, que son condiciones que su mismo Espíritu nos lleva a cumplir, pues no tenemos que tener ningún temor. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Dice el versículo 31. Estas cosas son las anteriores, las del versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Ahí está toda la gloriosa avenida, todos los pasos que se dan hasta llegar al reino de los cielos.
que empieza con la predestinación, porque eso es desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando uno ha sido predestinado por Dios, lo cual no puede ser nunca una cosa mala, porque no es predestinación a condenación, porque ya estábamos condenados. Cuando Dios predestina a salvación, también luego nos llama, y luego también nos declara justos, y luego también nos glorificará. Por lo tanto, dice, ¿qué diremos a todo esto? Podemos decir, cuidado que la salvación no la puedes perder. Eso lo dicen en algunos lugares, más de los que nos imaginamos. ¿Qué diremos? El apóstol Pablo nos incita, ¿verdad? Aquí nos espolea para que pensemos, ¿qué diremos a todo esto? Todo esto de la predestinación. Es que la predestinación es una especie de hechizo que no se sabe de dónde viene. Es que la predestinación es un fatalismo. Porque hay muchos pueblos que también creen que todo está escrito, efectivamente, dice, pero eso es la posición fatalista, que porque todo ya está escrito, pues no se puede modificar nada, no puede haber, y además realmente no tiene nada que ver ni con nuestra manera de vivir, ni con nuestras creencias, ni con nada. Está escrito y se acabó, pero no viene como un propósito de la voluntad de Dios, como la Escritura nos dice. ¿Qué diremos a todo esto? No es un fatalismo, es la firme decisión y el plan perfecto de Dios para redimirnos. Así que, por lo tanto, en esa pregunta, ¿qué diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Bueno, podemos contestar diciendo, bueno, pues muchos, ¿verdad? Muchos están contra nosotros. Pero lo que quiere decir es, ¿puede alguien vencer o torcer la voluntad de Dios? Si Dios está con nosotros, ¿qué importa quién esté contra nosotros? ¿Qué importa? Y los primeros cristianos y los segundos cristianos y muchos cristianos a lo largo de los siglos que así han creído, han tenido que soportar persecuciones, han tenido que soportar desprecios, han tenido que soportar pues, todos los daños y males que les han podido infligir desde las autoridades ateas a las religiosas, etc., porque estamos expuestos al odio y a la persecución. Pero el apóstol lo que dice, que si Dios está a favor nuestro, ¿qué importa quién esté contra nosotros? Porque Él entregó a su propio Hijo y lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Es decir, si ya lo principal ya se ha hecho, que es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, etcétera, todo lo que el apóstol Juan dice en su primer capítulo del Evangelio. El Verbo se humilló, tomó nuestra naturaleza humana, aunque sin pecado, y se entregó a sí mismo para morir en la cruz, derramar su sangre y expiar nuestro pecado. Ya hizo, esto ya se ha hecho. Por lo tanto, si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Fijaos, todas las cosas son lo que antes nos ha dicho,
que nos ha predestinado, que nos ha llamado, que nos ha declarado justos, que también nos va a glorificar y todas las demás cosas que en la vida, gratuitamente, por cierto, que no nos hace Dios pagar un peaje, no nos hace pagar un salario, no nos demanda tales o cuales sacrificios añadidos, sino que ya está todo hecho. Para que, como ya se verá en esta carta, vivamos en este mundo y en esta vida para agradarle a Él, guiados por su palabra, por las Escrituras, guiados por las enseñanzas que tenemos aquí, pues, por su gran mandamiento de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Esta es la cuestión. Nosotros haremos eso, no con nuestras fuerzas ni por nuestro mérito, sino porque el Espíritu de Dios habita en nosotros, mora en nosotros y nos lleva, nos guía, nos empuja en ese camino. Bueno, pues esta es la cuestión. Si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará gratuitamente todo lo demás? Y continúa como para reforzar la idea de nuestra seguridad. Y dice, ¿quién encausará? ¿Quién abrirá una causa jurídica, legal, contra nosotros? ¿O quién nos acusará delante de algún juez? ¿Quién encausará a los escogidos de Dios? Y la respuesta es Dios, el que justifica. ¿Puede alguien ir delante de Dios a acusarnos? Como Satán acusó a Job delante de Dios. ¿Puede alguien hacer eso con nosotros? No, si ya todo eso ya está previsto. Dios nos ha declarado justos antes, nos ha justificado. Por tanto, no hay causa contra nosotros. No hay causa. Nadie puede acusar, nadie puede condenar a los hijos de Dios, que ya han sido liberados de toda culpa. ¿Quién es el que condenará? ¿El Mesías? ¿El que murió? Esa es una forma muy interesante en este pasaje, un poco diferente de otras Biblias, ¿verdad? De cómo hace la pregunta, ¿quién va a condenarnos? ¿Va a condenarnos el Mesías? Claro, porque es verdad que la Biblia nos presenta luego al Mesías como gran juez, pero no para juzgar a los que antes ya ha redimido con su sangre. Dice, eso no es posible. Y Dios que nos ha elegido, que nos ha justificado, no puede ser. Y continúa en esos dos versículos que estamos ya meditando para terminar hoy. El versículo 35, ¿qué nos separará del amor del Mesías? Esa es una pregunta importante, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué haría yo ante una persecución? ¿Qué haría yo ante una amenaza de perder mis bienes materiales o lo que sea, mi familia, todo? ¿Qué haría yo si me conminaran a dejar, a abandonar a nuestro Señor Jesucristo, a coger otro camino? Pues bien, el apóstol aquí nos dice, no, está escrito ya esto que por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos estimados como ovejas de matadero. Eso está escrito, es decir, el esperar tiempos malos, el cristiano ha de estar preparado.
ha de estar preparado. La persecución, el desprecio, todas estas cosas hemos de estar preparados. Pero termina con estas palabras del versículo 37. No, al contrario. En todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó. De manera que por la presencia de Dios y el fortalecimiento que Dios nos da, vamos a ser más que victoriosos en medio de las tribulaciones. Y uno puede pensar, bueno, es que yo ahora en el mundo pues estoy bastante bien y todo eso puede venir a romper mi buena marcha aquí en la vida. Hemos de estar preparados para esas cosas. No a todos nos va a venir esa experiencia en este mundo, pero hay muchos que lo han pasado y lo están pasando y lo pasarán también. Pero el apóstol dice, sin embargo, él nos habla de una victoria. Y el versículo 38, porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Y esa es la verdad. Claro, si alguien todavía va a los hermanos por las iglesias asustándoles, oye, que si no haces esto puedes perder la salvación. A veces hay incluso intereses en asustar a la gente, tenerla asustada. Pero el apóstol aquí dice que no hay nada para aquel que ha nacido de Dios, aquel que ha sido predestinado y justificado, aquel que ha sido santificado, todo en la obra generosa de Dios, nada que pueda separarle del amor de Dios que es en Jesús el Mesías, que encontramos en Jesús el Mesías, nuestro Señor. De manera que no miremos la predestinación como una nube negra, como eso que los pensadores y filósofos dicen, no, todo está ya determinado y todo ya está escrito. Esto es lo que llamaban el fatum en los antiguos, es el destino, pero era ciego ese destino, no se sabía dónde iba ni a dónde nos llevaba, y la gente vivía con el temor de esas cosas. Todo lo contrario del cristiano, que nuestro gozo y alegría viene precisamente de saber que Dios nos ha predestinado para vida eterna y en eso nos regocijamos. Que el Señor os bendiga. El día próximo continuamos la carta a los romanos.